La puerta crujió detrás de mí y mi corazón casi se salió del pecho. El reloj marcaba 12:07 cuando vi apagarse la tenue luz del salón. Me escondí detrás de la cortina, conteniendo la respiración, mientras él empujaba algo dentro de la pared, como si guardara un secreto prohibido. Mis manos temblaban. ¿Por qué esconder un álbum en medio de la noche? El silencio era tan pesado que solo podía oír los latidos de mi propio corazón. Esperé hasta que sus pasos desaparecieron por el pasillo. Caminé despacio, sintiendo el suelo helado bajo mis pies, y cuando por fin retiré el ladrillo suelto, encontré el álbum. Mis ojos ardían. Lo que había allí no eran solo fotos, era un plan. Un plan terrible. Soy Elena García, tengo 74 años, y esa noche comprendí que no estaba segura en aquella casa. Pasé la primera página, luego la segunda, y cada palabra era una puñalada. Hablaba de documentos, firmas, herencia, y mi nombre tachado al final. Mi sangre se heló. Algo horrible iba a sucederme a la mañana siguiente. Estaría sola con él. Cerré el álbum de golpe. Sentí que el suelo giraba bajo mis pies. Tenía que escapar. Ahora. Pero antes de contarles cómo logré huir y lo que descubrí en las últimas páginas, necesito que se queden conmigo. Porque lo que encontré después no solo era sobre mí. Era mucho peor de lo que cualquiera imagina. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y aprovecha para suscribirte al canal, porque se vienen muchas historias reales y emocionantes como esta. La primera vez que crucé esa puerta sentí que entraba a un museo, no a una casa. El mármol del suelo relucía tanto que me daba miedo pisarlo con mis zapatos gastados. El aire olía a perfume caro, a flores recién cortadas y a algo que no sabía nombrar: poder. En cada esquina había un cuadro, un espejo, una lámpara importada, todo hablaba de dinero y elegancia. Sin embargo, bajo ese brillo, yo sentía una soledad que se podía tocar. Camila, mi hija, reía con su marido y hablaba de viajes, de una cuenta nueva en el banco, de una transferencia pendiente. Yo solo observaba, intentando no estorbar, mientras mis manos envejecían sobre la taza de café. Sergio, su esposo, era un hombre medido. Sonreía sin mostrar los dientes, hablaba despacio, cuidando cada palabra como quien cuida una inversión. Siempre vestía trajes de diseñador y llevaba un reloj suizo que marcaba el ritmo de la casa. Había en su mirada algo que no era amor, sino cálculo. Me trataba con respeto, pero cada gesto suyo parecía una evaluación. Yo lo sentía. Y aunque no tenía pruebas, presentía que mi presencia le resultaba incómoda, como si yo fuera una mancha en su alfombra de lujo. Las tardes pasaban lentas en esa mansión de ventanas enormes y cortinas pesadas. Camila salía al club privado con sus amigas, y yo quedaba sola entre muebles de madera brillante y un silencio que se podía morder. En ese silencio empecé a notar cosas pequeñas: cajones cerrados con llave, llamadas interrumpidas, sobres que desaparecían del escritorio. Todo parecía demasiado ordenado, demasiado perfecto. La perfección, lo aprendí tarde, siempre esconde algo roto. Una noche, el viento movía las ramas del jardín y el sonido del agua de la fuente llenaba el pasillo. Yo estaba leyendo en la sala cuando escuché un ruido detrás del muro. Pensé que era el eco, pero se repitió. Me levanté y caminé descalza, cuidando de no hacer ruido. Vi una luz tenue en la habitación contigua. Sergio estaba allí, arrodillado frente a la pared, empujando algo dentro del revestimiento. Mi respiración se detuvo. Esperé a que se marchara, y cuando lo hizo, el miedo me hizo sudar. Me acerqué al muro. Había una leve separación en el mármol, casi invisible. Toqué con cuidado, y el panel cedió. Detrás, un espacio oculto. Dentro, un álbum grueso, encuadernado en cuero. Tenía bordes dorados, como los libros antiguos de las bibliotecas de los hoteles boutique que mi hija visitaba. Lo tomé entre mis manos. Era pesado. Demasiado. Lo abrí con el corazón latiendo tan fuerte que temí que se escuchara en toda la casa. Las primeras páginas eran fotografías familiares, momentos felices que parecían inofensivos. Pero más adelante, entre los pliegos, había papeles. Documentos. Copias de escrituras. Mi nombre aparecía varias veces,
acompañado de la palabra herencia. Leí fragmentos de frases como si fueran cuchillos: firma necesaria, autorización final, transferir propiedades. No entendí todo, pero comprendí lo suficiente. Algo estaban planeando. Cerré el álbum y lo escondí bajo mi suéter. Subí al cuarto despacio, con el miedo encendido en la garganta. Camila dormía, su respiración tranquila llenaba el pasillo. Me quedé de pie frente a su puerta, deseando poder entrar, despertarla, decirle todo. Pero no pude. ¿Cómo decirle que el hombre al que le dio su vida planeaba usar la mía para enriquecerse? Apagué la luz y recé en silencio. Era la primera vez en años que pedía ayuda de verdad. No dormí. Escuché el tic-tac del reloj de pared, los pasos de Sergio, el chirrido del ascensor. Cada sonido se convirtió en una amenaza. Pensé en mis ahorros, en la cuenta conjunta que Camila había abierto a su nombre, en los documentos que firmé sin leer cuando llegué a vivir allí. Una vergüenza profunda me cubrió. Me sentí vieja y torpe, una carga rodeada de oro. Al amanecer, decidí que debía entender qué era ese álbum y qué escondía realmente. Cuando la casa despertó, fingí normalidad. Desayuné con ellos. Sergio habló de inversiones y de una nueva propiedad en la costa. Camila lo miraba fascinada, como si la vida se midiera en metros cuadrados. Yo jugué con mi taza de té sin azúcar y pensé en mi jardín perdido, en las flores que planté con mis propias manos, no con dinero ajeno. Nadie notó mi silencio. Nadie ve a quien no grita. Esa tarde salí al jardín para respirar. El cielo era limpio y azul, pero mi cuerpo no podía relajarse. Sentí el impulso de ir a la policía, de llamar a alguien, pero no tenía pruebas. Solo intuiciones y un álbum escondido. En el banco confiaban en Sergio, en el vecindario lo respetaban. ¿Quién me creería? Una mujer mayor, confundida, hablando de conspiraciones en una casa donde todo brilla. Esa era mi imagen. Y eso me dolía más que el miedo. Al caer la noche, cuando Camila subió a su habitación y la mansión quedó muda, bajé otra vez a la sala. Quería mirar de nuevo el muro, asegurarme de que no lo había imaginado. La lámpara del pasillo iluminaba el mármol con un reflejo dorado. Toqué la superficie y sentí el frío de la piedra. No lo soñé. Algo terrible estaba escondido allí. Y en ese instante lo supe con absoluta claridad. Mi vida estaba en peligro, y nadie lo sabía. A la mañana siguiente fingí normalidad, aunque mi cuerpo ya sabía que algo estaba roto. Preparé el desayuno como siempre, serví el café en la vajilla de porcelana y escuché a Sergio hablar por teléfono con su tono de empresario confiado. Mencionaba cuentas, transferencias, una inversión en el extranjero. Cada palabra suya me caía encima como una piedra. Camila reía, hablaba de un nuevo viaje a un hotel boutique en la playa, y yo solo la observaba, sintiendo que todo lo que habíamos construido como familia se estaba desmoronando en silencio. Nadie notó que mis manos temblaban al dejar el pan sobre la mesa. Después del desayuno, subí a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Saqué el álbum de debajo del suéter y lo coloqué sobre la cama. Me senté frente a él como quien se sienta frente a una verdad que no quiere mirar. Lo abrí despacio. La primera página todavía mostraba nuestras fotos familiares. Sonrisas, fiestas, un retrato de Camila en su boda, joyas brillando bajo la luz del flash. Pero detrás de esas imágenes había documentos escondidos, doblados con precisión quirúrgica. Los desdoblé uno por uno, sintiendo el peso de cada hoja, el olor del papel mezclado con el perfume que impregnaba la habitación. Leí con atención. Eran copias de escrituras de mi casa, extractos de banco y una carta con mi firma. Me detuve en esa firma. Era idéntica a la mía, pero no recordaba haber firmado ese documento. El texto hablaba de la cesión total de mis propiedades y de mi cuenta de ahorros a favor de Sergio Gutiérrez. Decía que yo lo hacía por voluntad propia. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Nadie me consultó, nadie me explicó. Era un robo envuelto en cortesía, disfrazado de legalidad. Sentí el corazón aplastado. Leí frases escritas con bolígrafo azul, de puño y letra de Sergio. El jueves, Camila viaja. Ella no sospecha nada. Elena firmará tranquila, confía demasiado. Después del retiro de fondos, cerrar cuenta. Esas palabras se clavaron en mí.
Me quedé mirando el papel, incapaz de moverme. Era mi condena escrita con calma, con educación, con tinta de lujo. Esa elegancia era lo más repulsivo de todo. En esa letra pulcra y firme estaba la prueba de que mi vida tenía un precio. Me recosté sobre la cama y apagué la lámpara. El silencio del cuarto se mezcló con mis pensamientos. Imaginé mi cuerpo en esa casa vacía, el rumor del agua en la piscina, los muebles caros convertidos en testigos mudos. Quise llorar, pero el miedo me dejó seca. A veces la desesperación no grita, solo aprieta el pecho hasta que el aire se vuelve un lujo. Pensé en Camila y en la ceguera que provoca el amor. En cómo el dinero y las apariencias pueden encerrar a la gente en jaulas doradas. Tomé el teléfono y marqué el número de mi hija, pero no contestó. La imaginé en su club privado, rodeada de amigas, hablando de viajes y de la nueva propiedad que estaban comprando con el dinero de mi herencia. No era su culpa, lo sabía. Ella confiaba. Yo también confié. Me miré en el espejo, mi rostro arrugado, los ojos rojos, el cabello desordenado. Pareces una loca, pensé. Pero una loca con una verdad entre las manos. Cerré el álbum y lo escondí de nuevo. Durante el almuerzo, Sergio me observaba con una sonrisa medida. Sus gestos eran los de un anfitrión perfecto. Servía el vino, preguntaba por mi descanso, hablaba del futuro. Cada palabra suya era una amenaza disfrazada de cortesía. Sentía que todo lo sabía, incluso mis pensamientos. Cuando Camila se levantó de la mesa para contestar una llamada, él se inclinó hacia mí y dijo en voz baja: «Debe ser horrible no confiar en nadie, ¿verdad, doña Elena?» Sonrió. Su voz era un filo. Yo solo asentí, tragando miedo. Esa tarde salí al jardín para recuperar el aire. El viento movía las cortinas del salón y traía el aroma del perfume de Camila. Todo parecía normal, perfecto, ordenado. Pero yo sabía que la normalidad era la máscara más peligrosa. Me senté bajo el limonero y miré el cielo sin verlo. Sentí que el mundo se había vuelto de cristal, listo para romperse. Pensé en mi dignidad, en cómo se diluía entre cuentas y papeles que llevaban mi nombre. Me juré que no firmaría nada, aunque eso me costara la vida. Al caer la noche, Camila me avisó que viajaría temprano. «Sergio se quedará contigo, mamá, no te preocupes». Sus palabras me hirieron más que cualquier golpe. Sonreí para no asustarla. Cuando subí a mi habitación, preparé una pequeña bolsa con mis documentos y algo de dinero. No sabía a dónde iría, solo sabía que debía salir antes del amanecer. El miedo ya era un huésped más en esa casa. Y la casa, con todo su lujo, se había vuelto una prisión de mármol. Esa madrugada no dormí. Escuché los pasos de Sergio, el crujir de la escalera, el sonido del reloj marcando las horas. Esperé a que todo quedara en silencio. Entonces, tomé la bolsa, el álbum y mi decisión. Me detuve en la puerta del cuarto, miré una última vez la habitación perfectamente decorada y pensé: esto no es un hogar, es una trampa. Bajé sin hacer ruido, crucé el jardín y sentí el aire frío en la cara. Y en ese instante, supe que mi fuga acababa de comenzar. El reloj marcaba las 12 cuando decidí que no podía quedarme ni un minuto más en esa casa. Cada rincón parecía respirar al ritmo de Sergio, cada sombra era suya. La mansión dormía, pero yo sentía su presencia en las paredes, en el mármol frío del suelo, en la respiración pesada que llegaba desde el cuarto principal. Tomé mi bolsa, el álbum y un abrigo grueso. En el pasillo, la alfombra amortiguaba mis pasos, pero el miedo hacía que todo sonara más fuerte. No encendí las luces. Me guié por el reflejo plateado de la luna en los ventanales. Pasé junto al comedor, donde la mesa seguía puesta con copas de cristal y restos del vino caro que Sergio había abierto para la cena. El olor del perfume de Camila todavía flotaba en el aire. Todo parecía perfecto, impecable, como si nada malo pudiera pasar ahí. Pero yo sabía que el lujo no protege a nadie, solo disfraza las tragedias. Me detuve frente al retrato familiar colgado en la pared. Mi hija sonreía, Sergio la abrazaba. Yo, en un rincón, parecía una visita más. No pude seguir mirando. Bajé la vista y seguí hacia la cocina. El suelo era tan pulido que casi resbalé. Abrí la puerta trasera con cuidado y una corriente de aire helado me golpeó en el rostro.
Respiré profundo. El jardín se extendía frente a mí, oscuro, enorme, silencioso. Las luces del vecindario se veían lejanas, como si pertenecieran a otro mundo. Crucé descalza sobre el pasto húmedo, sintiendo el frío subir por mis piernas. Cada paso era una traición, una despedida. Cuando llegué a la reja, dudé un segundo. Si salía, ya no habría vuelta atrás. Pero quedarme era morir lentamente. Empujé la reja y el sonido del metal me pareció un grito. Corrí. No recuerdo cuánto tiempo. Solo el ruido de mis pasos y el latido del corazón. Atrás quedaba la mansión con su piscina iluminada, su lujo y su mentira. Corrí por calles vacías, rodeadas de árboles y autos de lujo estacionados. Nadie me vio. Nadie sale a mirar a una mujer mayor que huye en la madrugada. El miedo me hacía invisible. Me refugié frente a la entrada de un edificio y lloré sin ruido, como si el llanto pudiera delatarme. No sabía a dónde ir. En mi bolso llevaba apenas unos billetes y el álbum. Pensé en el banco, en mi cuenta de ahorros, en el dinero que tal vez ya no existía. Sentí rabia. No solo por el engaño, sino por la humillación de haber confiado. Empecé a caminar otra vez. El asfalto me dolía en los pies. Las luces de los hoteles y restaurantes seguían encendidas. La ciudad parecía no dormir nunca. Pasé frente a un hotel boutique con música suave y aroma a café. Pensé en entrar, pero mi reflejo en el cristal me detuvo, una anciana con el alma rota. Seguí hasta encontrar una pequeña iglesia. Las puertas estaban entreabiertas y una luz cálida salía desde adentro. Entré. El silencio era tan profundo que me dolieron los oídos. Avancé por el pasillo central y me senté en la última banca. De pronto, todo el peso de la noche cayó sobre mí. Me temblaban las manos, el cuerpo entero. Abracé el álbum como quien abraza a un hijo perdido. Empecé a rezar, no con palabras, sino con pensamientos. Que me crea, que no me encuentre, que despierte antes de que sea tarde. Un sonido me hizo girar. Un sacerdote apareció desde una puerta lateral, sorprendido. Me miró con ternura. «Está bien, señora». No supe qué responder. Solo alcancé a decir: «Necesito ayuda, padre. Mi yerno quiere matarme». El hombre frunció el ceño, se acercó despacio y me ofreció una manta. «Tranquila, está a salvo aquí». Pero yo sabía que la seguridad era una palabra frágil. Me quedé quieta, observando las sombras que se movían con las velas. Pensé en mi hija y en cómo su amor la cegaba. El padre me llevó a una habitación pequeña al fondo de la iglesia. Me ofreció agua y escuchó mi historia sin interrumpir. Le mostré el álbum. Lo hojeó con expresión grave, murmurando frases que apenas entendí. Cuando terminó, me miró largo rato. «Debe descansar. Mañana veremos qué hacer». Asentí, pero mi mente no podía detenerse. Afuera, el viento golpeaba las ventanas y cada golpe me recordaba la casa que había dejado atrás. Esa casa era una herida abierta. Intenté dormir en una banca cubierta con la manta. No lo logré. Cerraba los ojos y veía los papeles, las firmas, el nombre de mi hija. Imaginaba a Sergio despertando y descubriendo mi ausencia. Su furia. Su voz ordenando buscarme. Me estremecí. En ese momento entendí que mi fuga no era el final, sino el inicio de algo más grande. No se trataba solo de salvar mi vida. Tenía que salvar la de Camila también, aunque ella aún no lo supiera. El amanecer me encontró despierta. Desde la ventana, el cielo se teñía de rosa y gris. A lo lejos, el sonido de los autos me recordó que el mundo seguía girando, indiferente. Me levanté despacio, sosteniendo el álbum contra el pecho. No sabía qué vendría, pero tenía una certeza. Ya no era la misma mujer que entró a esa casa creyendo en el amor y la gratitud. Esa noche, entre mármol y miedo, me convertí en sombra. Y las sombras, cuando aprenden a moverse, dejan de temer a la oscuridad. Desperté con el sonido de las campanas de la iglesia. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas y me recordó que todavía estaba viva. El padre me ofreció un café sencillo y pan caliente, un desayuno que me supo más sincero que cualquier banquete servido en la mansión. Mientras comía,
Pensé en Camila. No podía dejarla en manos de Sergio, no después de lo que había leído. Tenía que advertirle, aunque eso significara enfrentar su incredulidad. El miedo ya no me paralizaba, ahora se había convertido en una decisión. Busqué el teléfono en la oficina parroquial y marqué su número. Contestó con voz adormilada, pero serena. «Mamá, ¿dónde estás? Sergio me dijo que saliste sin avisar». Tragué saliva. «Camila, escucha, tienes que irte de la casa. Él no es quien crees». Hubo un silencio largo. «¿De qué hablas?». Me apreté el pecho con la mano libre. «Encontré algo terrible, hija. Quiere quitarme todo, desaparecerme». Su respuesta me cortó. «Mamá, por favor, no empieces con tus ideas. Sergio te ha cuidado más que nadie». Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, inmóvil. Sentí que el mundo se me cerraba. El padre me observó desde la puerta, sin decir nada. En su mirada había compasión, pero también esa impotencia que duele más que la lástima. Afuera, el sol bañaba las calles con una claridad cruel. En algún lugar de la ciudad, mi hija desayunaba con el hombre que planeaba destruirme. Apreté los puños hasta que me dolieron. Quise correr a buscarla, gritarle la verdad, pero ¿de qué serviría? El amor ciego no escucha razones. Esa mañana, el padre me llevó a su despacho. Era una habitación modesta, con una cruz de madera y una estantería llena de libros viejos. Le conté todo con detalle, cada palabra del álbum, cada gesto de Sergio. Él me escuchó en silencio, luego dijo: «La gente así se esconde detrás del dinero. No actúan por amor, sino por codicia». Asentí. «¿Y qué hago?», pregunté. «Espere un poco. No se precipite. La verdad siempre encuentra salida». Sus palabras sonaban justas, pero yo sabía que la verdad también puede llegar demasiado tarde. A media tarde, salí a caminar por el barrio. Las tiendas abrían, los niños jugaban, y el ruido del tráfico me resultó casi reconfortante. Pasé frente a una joyería y recordé las perlas que Camila me regaló en mi último cumpleaños. Las guardé en una caja fuerte que ahora, probablemente, Sergio tenía bajo llave. Todo en mi vida había terminado en manos ajenas. Mis ahorros, mi casa, mi confianza. Miré mi reflejo en la vitrina, y lo que vi no fue a una víctima, sino a una mujer cansada de callar. Decidí volver a la iglesia antes del anochecer. No quería estar sola si Sergio aparecía. El padre estaba con un hombre mayor de traje oscuro. Me los presentó: «Este es don Ernesto, fue investigador, tal vez pueda ayudarla». Su apretón de manos fue firme. «Muéstreme el álbum», dijo. Lo hojeó sin cambiar el gesto, hasta que llegó a las notas escritas por Sergio. «Esto es suficiente para abrir un caso», murmuró. «Pero primero, necesitamos protegerla». El miedo volvió a mí, mezclado con un alivio extraño. Ya no estaba sola. Don Ernesto hizo algunas llamadas y me pidió que no regresara a la mansión por el momento. Me habló de contactos en el banco, de registros, de transferencias sospechosas. Yo lo escuchaba, pero mi mente seguía con Camila. Imaginaba su rostro cuando supiera la verdad. Dolería. Le dolería tanto como a mí. Pero ese dolor era necesario. La mentira no se combate con silencio, pensé. Esa frase me acompañó todo el día, como una plegaria. Al caer la noche, me quedé en una pequeña habitación junto a la sacristía. El padre me dejó una vela encendida y un rosario sobre la mesa. Intenté rezar, pero las palabras se me enredaban. Cada sombra me parecía una amenaza. Me cubrí con la manta y apreté el álbum contra el pecho. En ese momento, comprendí que el lujo de antes, el mármol, las copas de cristal, el perfume caro, era una cárcel disfrazada. Aquí, en cambio, con paredes sin pintar y olor a cera, me sentía libre. La madrugada trajo consigo un silencio espeso. Cerré los ojos y vi el rostro de Camila, la sonrisa que tenía de niña, cuando todo era simple. Pensé en escribirle una carta, pero temí que Sergio la encontrara. En cambio, me prometí no rendirme hasta tener pruebas suficientes para salvarla. Me dormí con esa promesa entre los labios, sabiendo que el amor, cuando se mezcla con miedo,
se vuelve un arma peligrosa. ¿Y tú? ¿Le creerías a tu madre si un día te dijera que la persona que amas planea destruirla? ¿O preferirías seguir creyendo en la mentira, solo por no perder la ilusión del amor? Don Ernesto me citó en el centro de la ciudad, en un café elegante donde las tazas eran de porcelana y los meseros vestían de negro. Me senté junto a la ventana, viendo pasar a la gente con prisa, ajena a mi historia. El aroma a café tostado me recordó los desayunos con Camila, cuando todo parecía normal. Llegó puntual, con un portafolio de cuero y una mirada que inspiraba confianza. Necesitamos revisar los movimientos de tus cuentas, Elena. Si Sergio tiene acceso, lo encontraremos. Asentí en silencio. No me gustaba la idea de hablar de dinero, pero sabía que ahí estaba la clave. Sacó unos papeles y me mostró extractos bancarios impresos. Fechas, montos, transferencias a nombres que no reconocía. ¿Ves esto?, dijo señalando una columna. Estos retiros no los hiciste tú. Sentí un nudo en el estómago. Eran sumas grandes, parte de mi herencia. Usó mi firma, murmuré. Don Ernesto asintió. Y también el acceso a tu cuenta conjunta con Camila. Todo parece planificado desde hace meses. Me cubrí la cara con las manos. No era solo un engaño, era un robo cuidadosamente diseñado. Mientras hablábamos, el sonido de las tazas y el murmullo de las conversaciones se mezclaban con el dolor que crecía en mi pecho. En ese lugar lleno de lujo, entendí que el dinero no limpia la suciedad del alma. Pedí un vaso de agua, tratando de no llorar. Don Ernesto me miró con empatía. Hay algo más, dijo, bajando la voz. Este hombre ya lo ha hecho antes. En Argentina, con una viuda rica. Supe entonces que no era un error. Era su forma de vida. Una mentira repetida con distintos rostros. Caminamos hasta su oficina, un pequeño despacho en un edificio antiguo. En las paredes había fotos de casos pasados, recortes de periódico, trofeos polvorientos. Me ofreció asiento y un café. Necesitamos pruebas físicas del álbum, explicó. Fotos, grabaciones, cualquier cosa que vincule a Sergio directamente. Asentí, con el corazón acelerado. Las tengo, respondí, y abrí mi bolso. El álbum descansaba ahí, envuelto en una bufanda. Lo coloqué sobre su escritorio. El olor del cuero se mezcló con el del café, y por un momento, el pasado y el presente chocaron. Don Ernesto revisó las páginas con la precisión de un cirujano. Señaló las notas manuscritas, las copias de escrituras, los documentos falsificados. Esto es oro, murmuró. Pero necesitamos una grabación. Algo que no pueda negar. Me incliné hacia él. ¿Y cómo se hace eso? Con inteligencia, respondió. No puedes volver a esa casa aún, pero si logras una llamada o un encuentro grabado, será suficiente. Sentí miedo, pero también una chispa de valentía. La misma que había perdido entre las paredes de mármol. Salí de la oficina con el álbum oculto bajo el abrigo. La tarde caía, y la ciudad parecía más grande que nunca. Pasé frente a vitrinas con vestidos de diseñador, relojes brillantes, perfumes importados. Todo lo que antes me fascinaba ahora me parecía vacío. Pensé en Camila, en su sonrisa rodeada de ese mismo lujo, y comprendí que ese mundo la estaba devorando sin que se diera cuenta. Mi misión ya no era solo salvarme. Era rescatarla de la mentira que llamaba vida. Tomé un taxi hacia la iglesia. El tráfico era un océano de luces. Mientras avanzábamos, miré por la ventana y recordé los viajes que soñé hacer algún día, no por ostentación, sino por amor a conocer. Ahora viajaba entre el miedo y la esperanza. Llegué cuando el padre cerraba la puerta principal. ¿Alguna noticia?, preguntó. Le conté todo. Me escuchó con calma y me dijo: hiciste bien. Pero no te precipites. Espera el momento justo. Asentí. Aprendí que la paciencia también es una forma de dignidad. Esa noche me quedé despierta en la pequeña habitación que me habían prestado. Abrí el álbum y observé cada detalle, las iniciales en relieve, las hojas amarillentas, el olor a tinta. Pensé en Sergio escribiendo esas notas, confiado en su impunidad. Me imaginé su rostro cuando se enterara de que yo había escapado.
Me pregunté si sentiría miedo, rabia o desprecio. Y me juré que no volvería a temerle nunca más. El miedo ya no era mío, le pertenecía a él. En los días siguientes, don Ernesto comenzó a mover sus contactos. Me llamaba para informarme de cada paso. Tenemos acceso a las cuentas, decía. Encontramos transferencias desde tu fondo de pensión. Escuchar eso me revolvía el alma. A veces sentía culpa, como si yo misma hubiera permitido todo. Pero él me recordaba, las víctimas no eligen serlo, Elena. Solo eligen qué hacer después. Y esas palabras se me quedaron grabadas. Una tarde, mientras organizaba mis cosas, encontré una foto de Camila cuando era niña, vestida con un uniforme escolar y una sonrisa llena de inocencia. La apreté contra mi pecho y supe que todo lo que estaba haciendo valía la pena. No luchaba por el dinero, ni por venganza. Luchaba por recuperar lo que el poder y la mentira me habían robado, mi voz. Afuera, el sol caía sobre los edificios de la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo del mañana. Solo determinación. Volver a aquella casa fue una decisión que me costó el alma. Don Ernesto insistió en que lo hiciera con cautela, sin avisar a nadie. A veces el enemigo deja rastros donde menos se imagina, me dijo. Esperé hasta que Camila y Sergio salieron a una cena en un restaurante elegante. Me escabullí entre los árboles del jardín, sintiendo el peso del miedo y la memoria. Las luces de la mansión iluminaban las paredes como si nada hubiera ocurrido. Cada ventana era una promesa rota. Entré por la puerta del servicio, donde todo olía a jabón y nostalgia. Allí estaba Ramón, el mayordomo. Su sorpresa al verme fue breve. Enseguida bajó la mirada y cerró la puerta. Doña Elena, pensé que no volvería por aquí, murmuró con un acento que se me clavó en el pecho. No tenía opción, respondí. Me observó en silencio, con esa mezcla de respeto y tristeza que solo tienen los hombres que han visto demasiado. Usted no sabe lo que pasa en esta casa, señora. Sergio no es quien aparenta. Su voz era baja, pero firme. Sentí que cada palabra suya confirmaba lo que ya temía. Nos sentamos en la cocina, lejos de las cámaras. Sobre la mesa había una bandeja de plata y una copa olvidada. Él confía en mí, me deja escuchar cosas que no debería, confesó Ramón. He visto documentos, escuchado llamadas. Hay un cuarto que mantiene cerrado con llave, al lado del despacho. Ahí guarda grabaciones, contratos, copias de todo. Mis manos se crisparon sobre el mantel. Grabaciones. Él asintió. Tiene cámaras ocultas, señora. Lo graba todo, incluso a usted. El corazón me dio un vuelco. La idea de haber sido observada sin saberlo me revolvió el alma. Ramón se levantó y me condujo por un pasillo discreto. Venga, pero rápido. Caminamos en silencio. Las luces del techo proyectaban sombras largas sobre el suelo de mármol. Cada paso resonaba como un secreto. Me mostró una pequeña puerta camuflada entre paneles de madera. Aquí, doña Elena. Me miró con un miedo antiguo. Si entra, que sea solo una vez. Él no perdona a quien toca sus cosas. Su advertencia me caló profundo. No respondí, pero supe que lo haría de todos modos. Regresé a la cocina, donde el reloj marcaba las 11:30. Ramón me sirvió un poco de té y me miró con una mezcla de compasión y rabia. ¿Por qué no dijo nada antes?, le pregunté. Bajó la mirada. Porque aquí el dinero manda, señora. Nadie me creería. Y porque usted parecía feliz. No quise romperle esa ilusión. Me dolió escucharlo. Entendí que el silencio también puede ser una forma de culpa. Él había sido testigo mudo de mi condena. Antes de irme, Ramón me entregó un sobre pequeño. Lo encontré en el despacho. Está a su nombre. Dentro había una carta de un abogado y una copia de mi testamento. Esto lo firmó usted hace 2 meses, dijo. Yo no firmé eso. Las piernas me flaquearon. La firma era mía, perfecta. Falsa, pero mía. Él la imitó, susurró Ramón. Planea presentar esto cuando usted desaparezca. Las palabras me hicieron temblar.
Me llevé la carta al pecho. Sentí la rabia transformarse en algo más fuerte. Determinación. Esa noche salí por donde había entrado, sin mirar atrás. El aire era denso, y la mansión, majestuosa e inmóvil, parecía observarme irme. Desde el portón, vi las luces de los autos lujosos alineados en la entrada, testigos silenciosos de tantas mentiras. La casa era como una joya maldita, brillaba por fuera, pero por dentro se pudría. Y yo había sido parte de esa ilusión. Volví a la iglesia con el sobre en la mano. Don Ernesto me esperaba. Le mostré la carta falsificada y su rostro se endureció. «Esto lo cambia todo», dijo. «Podemos usarlo». Me senté frente a él, agotada. «¿Y Camila?», pregunté. «No podemos decirle nada todavía», respondió. «Si Sergio sospecha, se adelantará». Asentí, aunque cada parte de mí pedía abrazar a mi hija y contarle la verdad. Pero el amor, entendí, también necesita estrategia. Esa noche no dormí. Me quedé viendo la carta sobre la mesa, el papel fino, la firma perfecta. Pensé en la dignidad, en cómo puede desmoronarse con una sola mentira. El lujo, las apariencias, las cuentas bancarias, todo eso parecía tan inútil ahora. Lo único que quería era mi verdad, limpia y entera. Me prometí que no volvería a ser la mujer silenciosa que todos ignoraban. No más. Cuando el amanecer tiñó el cielo de gris, supe que la batalla había comenzado. Había descubierto el escondite, encontrado un aliado y cargaba con pruebas que podían derrumbar a Sergio. Pero faltaba lo más difícil, hacer que mi hija me creyera. Y para eso, tendría que volver a esa casa de sombras, una vez más. El amanecer me encontró sentada en la capilla, con la carta falsa entre las manos. La miraba una y otra vez, como si al hacerlo pudiera borrar mi nombre de ese papel. Don Ernesto llegó temprano y me habló con calma. «Necesitamos más pruebas, Elena. Algo que conecte directamente a Sergio con esta falsificación». Asentí, sabiendo que no había vuelta atrás. «Volveré a la casa», dije. El padre me miró preocupado. «Si decides hacerlo, no vayas sola». Pero la soledad ya era parte de mí. Esa tarde me cambié de ropa. Me puse un suéter oscuro, un pantalón sencillo y un abrigo que me hiciera pasar desapercibida. Guardé el álbum y la carta en el bolso y caminé hasta la parada del autobús. El trayecto fue largo, silencioso. A través de la ventana veía pasar los edificios altos, las agencias de viajes, los bancos, los escaparates llenos de relojes y bolsos de diseñador. El mundo seguía girando, sin saber que yo cargaba una historia de traición entre los dedos. Llegué al vecindario y sentí un nudo en el estómago. La mansión brillaba bajo el sol como si nada hubiera ocurrido. Desde la reja se veía el jardín perfectamente podado y las fuentes encendidas. Entré por el camino lateral, el mismo que había usado Ramón para dejarme pasar. Lo encontré esperándome junto a la bodega, nervioso. «¿Está segura de esto, señora?», me preguntó. «Más que nunca», respondí. «Hoy no vengo a esconderme. Vengo a mirar de frente». Subimos por el pasillo del servicio hasta la puerta del despacho. Ramón sacó un pequeño manojo de llaves. Solo unos minutos, antes de que regresen. El sonido del cerrojo me hizo contener la respiración. Al entrar, el olor a madera encerada y perfume masculino me trajo recuerdos desagradables. En el escritorio, los papeles estaban ordenados con precisión, como si el desorden fuera un delito. Me acerqué al librero y busqué el panel que Ramón me había mencionado. Lo encontré. Una puerta pequeña, casi invisible. Dentro había una caja fuerte empotrada. Ramón me pasó una libreta con combinaciones. Lo escuché decir estos números más de una vez. Los marqué con manos temblorosas. Al tercer intento, la cerradura cedió. Dentro había carpetas, un reloj de oro y varias memorias USB. Saqué una y la guardé en el bolsillo del abrigo. «Esto podría salvarnos», susurró Ramón. «O destruirnos», respondí. Cerré la caja y respiré hondo. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, el miedo y el valor pesaban lo mismo. Salimos antes de que alguien nos viera. En la cocina, me detuve un instante para mirar alrededor. Todo estaba impecable,
las copas alineadas, la vajilla de porcelana, las flores frescas sobre la mesa. Ese orden era una máscara. Pensé en cuántas veces confundí elegancia con bondad. Sergio había construido un mundo perfecto donde nada se movía sin su permiso. Pero incluso el cristal más puro se rompe con un golpe preciso. Antes de irme, Ramón me tomó del brazo. Si algo me pasa, hable con mi hermana. Ella sabe dónde están las copias de los archivos. Lo miré a los ojos. Está en peligro. Sonrió con tristeza. Todos lo estamos cuando decimos la verdad. Me abrazó rápido y se alejó por el pasillo. Yo salí por la puerta trasera y caminé hacia la calle, con el corazón acelerado. Sabía que si Sergio descubría mi visita, no tendría compasión. Esa noche volví a la iglesia con las memorias en el bolso. Don Ernesto las revisó con cuidado en su computadora. En la pantalla aparecieron grabaciones, reuniones, documentos escaneados, incluso imágenes del escritorio de Sergio. Esto es suficiente para hundirlo, dijo con voz tensa. Pero debemos actuar con estrategia. Me quedé mirando los vídeos sin pestañear. Cada clic del ratón era una verdad que dolía. Mi rostro aparecía en una de las grabaciones. Me observé a mí misma moviéndome por la casa, sin saber que estaba siendo filmada. Me recosté en la cama esa noche, incapaz de cerrar los ojos. Recordé mi vida antes de todo esto. El jardín pequeño, las meriendas con Camila, las cartas que nos escribíamos cuando ella estudiaba fuera. Pensé en cómo el dinero había entrado en nuestras vidas como un perfume, y después se volvió veneno. Cerré los ojos y susurré, ya no tengo miedo. Esa frase fue mi oración y mi sentencia. Al amanecer, el padre me encontró despierta. Hoy empieza la siguiente fase, dijo. Tu hija debe saberlo. Asentí. El cristal ya se había resquebrajado. Solo faltaba que cayera el primer pedazo. Y cuando eso ocurriera, no quedaría más que la verdad. La noche siguiente fue la más larga de mi vida. Don Ernesto revisaba las memorias que trajimos de la mansión, mientras yo observaba el brillo azul de la pantalla iluminando su rostro. En una de las carpetas, apareció un nombre que me heló la sangre, la doña. Esto es, murmuró, abriendo el archivo. Dentro había fotografías, documentos escaneados y grabaciones de voz. Reconocí la voz de Sergio, calmada, segura, con ese tono arrogante que usaba cuando creía tener el control. Ella firmará sin darse cuenta, todo está preparado, decía. Me quedé inmóvil. Era la prueba que necesitábamos. El padre se acercó para escuchar mejor. Cada palabra era una puñalada. Después transferimos la cuenta a nombre de la esposa. Nadie sospechará. Esa frase me partió. Camila. La usaba sin que ella lo supiera. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de rabia. Me senté, llevándome las manos al rostro. Todo lo que había sentido, cada sospecha, se confirmaba con una claridad cruel. Don Ernesto me miró serio. Elena, con esto lo tenemos. Asentí, pero dentro de mí algo se quebró definitivamente. No podía dejar de pensar en mi hija. ¿Qué haría cuando descubriera que su marido la usó como cómplice sin que ella lo supiera? Me imaginé su rostro, su mirada confusa, el orgullo derrumbándose. Tengo que hablar con ella, dije. Don Ernesto negó con la cabeza. Todavía no. Él es capaz de todo si se siente acorralado. Pero esperar me resultaba insoportable. Es mi hija, respondí. Y si no la salvo yo, nadie lo hará. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Esa tarde, fui a verla. Esperé fuera de la mansión hasta que el auto de Sergio salió. El portón se abrió y aproveché para entrar. Camila estaba en la terraza, con un vestido beige y una copa de vino. Me vio y se levantó de inmediato. Mamá, ¿dónde estabas? Sergio ha estado preocupado. Su voz tembló. No quise mentirle. Camila, necesito hablar contigo, pero prométeme que escucharás hasta el final. Asintió con impaciencia, cruzando los brazos. Dime. Saqué una de las memorias USB del bolso y la coloqué sobre la mesa. Ahí está la verdad, dije. Tu marido no solo quiere mi herencia,
también te está usando a ti. Ella palideció. ¿Qué dices? Escúchalo tú misma. Conectó la memoria al portátil dorado de Sergio, ese que siempre presumía. En la pantalla apareció el archivo La Doña. La voz de él llenó el aire. Camila firmará, ella confía ciegamente. Vi cómo su expresión cambiaba. Primero incredulidad, luego vergüenza, finalmente miedo. Cerró la laptop con violencia. Esto no puede ser verdad. Lo es, hija. Lo grabó todo. Hasta a mí. Se llevó las manos al rostro. No sé en qué momento me convertí en alguien que no ve, que no escucha. Me acerqué despacio. El amor nos ciega, Camila. Pero aún estás a tiempo. Me abrazó con fuerza. Sentí su cuerpo temblar. ¿Qué hacemos? Esperar el momento justo, respondí. Esta vez, jugaremos con sus propias reglas. Nos quedamos en silencio, escuchando el viento golpear las ventanas grandes de la sala. El lujo de la casa parecía burlarse de nosotras. Todo brillaba, los candelabros, las copas de cristal, el piso recién encerado. Pero detrás de ese brillo, solo había ruina. Pensé en cómo el dinero puede comprar belleza, pero nunca verdad. En ese instante supe que, aunque ganáramos, ya nada sería igual entre nosotras. Algo se había roto para siempre. Antes de irme, Camila me entregó un sobre. Encontré esto en su maletín, dijo. Dentro había copias de contratos con mi nombre, idénticos a los que vi en el álbum. Él me hizo firmar sin leer, murmuró. Le tomé la mano. No te culpes. Todos firmamos algo que no entendemos hasta que es tarde. Ella asintió entre lágrimas. Guardé los papeles en mi bolso. Era hora de cerrar el círculo. De regreso en la iglesia, don Ernesto me esperaba. Le mostré los contratos y la grabación. Con esto bastará, aseguró. Pero debemos tener cuidado, Elena. El poder y el dinero hacen que la gente se sienta invencible. Yo solo asentí. Miré la cruz del altar y sentí que algo en mí cambiaba. Ya no era la mujer asustada que huyó de su casa. Ahora era una madre dispuesta a enfrentar a un hombre que creía tener el mundo en sus manos. Esa noche me quedé mirando la ciudad desde la ventana del cuarto donde dormía. Las luces parecían estrellas al alcance de la mano, pero cada una escondía su propio precio. Pensé en Sergio, en su sonrisa perfecta, en su obsesión con el control. Pensé en Camila, en su inocencia herida. Y supe que el final se acercaba. No sabía cómo, pero ya no había miedo. Solo la certeza de que el amor, cuando se mezcla con dignidad, puede ser más fuerte que cualquier fortuna. ¿Y tú? ¿Serías capaz de enfrentarte a la persona que amas si descubrieras que te ha mentido por dinero? ¿O preferirías cerrar los ojos para no perderlo, aunque eso signifique perderte a ti misma? Camila y yo pasamos toda la mañana preparando lo que sería el último acto de nuestra farsa. Ella decidió invitar a Sergio a cenar, fingiendo que todo estaba bien. Debe creer que lo sigo amando, dijo, con una firmeza que me sorprendió. La observé elegir su vestido, un diseño beige con perlas pequeñas en el cuello. Parecía tranquila, pero sus manos temblaban cuando acomodaba los cubiertos. En la mesa colocó la vajilla de porcelana francesa, las copas de cristal y un candelabro de plata. Todo debía parecer perfecto. El lujo sería su escenario, y la verdad, nuestra trampa. Yo me quedé en el cuarto de huéspedes, observando desde la ventana cómo el atardecer teñía de oro los jardines. Recordé tantas cenas en esa misma mesa, en las que fingí no sentirme invisible. Pensé en cómo el poder de Sergio siempre estuvo en su capacidad de actuar, de hacer creer. Ahora, por primera vez, usaríamos su propio método contra él. En el bolsillo de mi abrigo llevaba una grabadora diminuta, prestada por don Ernesto. Camila tenía otra, escondida bajo la mesa. No habría escapatoria. Cuando Sergio llegó, la casa se llenó de su perfume caro y de su presencia autoritaria. Saludó a Camila con un beso en la mejilla y me miró apenas. «Qué sorpresa verla aquí otra vez», doña Elena dijo con esa sonrisa medida. «No podía irme sin despedirme», respondí, conteniendo la respiración. Se sentó, cruzó las piernas y comenzó a hablar de negocios,
de un nuevo viaje a Europa, de una inversión en una cuenta privada. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Cada palabra suya era una máscara más. Durante la cena, Camila fingía interés. Le servía vino, reía en los momentos precisos, y yo admiré su valentía. Parecía una actriz en el papel más difícil de su vida. ¿Y mamá?, preguntó él en tono casual. Ya resolvieron el tema de la herencia. Ella lo miró con calma. Sí, dijo, sin titubear. Todo está bajo control. Él sonrió satisfecho. Yo sentí el corazón apretarse. Cada segundo era un juego de equilibrio entre el miedo y la esperanza. El ambiente se llenó de tensión invisible. Sergio hablaba de números, de cuentas, de ganancias futuras, mientras jugueteaba con su copa. Tendremos lo que merecemos, dijo, levantando el vaso. Brindemos por eso. Camila lo miró fijo. Sí, brindemos, respondió. Por lo que realmente merecemos. Yo apreté la grabadora en el bolsillo. Su voz, sus palabras, todo quedaría registrado. Y aunque no lo sabía, cada frase suya lo hundía más. Terminó de cenar y encendió un cigarro, exhalando el humo con placer. No sabes lo bien que me hace tenerte, Camila. Eres la mujer que siempre soñé. Ella sonrió con ironía. ¿De verdad? Porque últimamente sueño con alguien más. Alguien que firma documentos por mí. Sergio se quedó inmóvil, el cigarro tembló entre sus dedos. ¿Qué dijiste? Lo escuchaste, respondió. Ya sé todo. El silencio que siguió fue tan espeso que hasta las velas parecieron detener su llama. Intentó reír. Amor, estás cansada. No creas en chismes. Ella se levantó despacio. No son chismes. Son tus grabaciones. El rostro de Sergio perdió color. Me miró con odio, y supe que lo entendía todo. ¿Qué hiciste, vieja entrometida?, gritó. No respondí. Camila sacó el teléfono y presionó el botón de reproducir. Su voz llenó la sala. Ella firmará sin darse cuenta. Todo estará bajo mi control. Su mentira sonó tan clara que el lujo de la casa se volvió grotesco. Sergio se puso de pie, furioso. «Apaga eso», gritó, golpeando la mesa. Los cubiertos cayeron al suelo, el vino se derramó sobre el mantel blanco, y el rojo manchó la perfección como una confesión. Camila retrocedió, asustada, pero firme. «Ya se acabó, Sergio». Yo di un paso adelante. «No puedes seguir escondiéndote detrás del dinero». Su mirada era pura rabia. ¿Creen que alguien les creerá? Yo tengo poder, contactos, abogados. Pero la verdad, cuando sale, no necesita permisos. En ese momento, sonó la puerta principal. 2 oficiales entraron acompañados por don Ernesto. «Señor Gutiérrez», dijo uno de ellos, «está bajo investigación por fraude y falsificación». Sergio intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Lo esposaron sin resistencia, mirando el suelo, como si el mármol que tanto admiraba ya no le perteneciera. Camila se desplomó en el sillón, llorando. Yo la abracé en silencio. No había victoria, solo alivio. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio regresó. Las velas se consumían lentamente, y el vino seguía goteando sobre el mantel. Miré a mi hija, su rostro cubierto de lágrimas. «Ya terminó», susurré. Pero ambas sabíamos que no era cierto. Lo que había terminado era la mentira. Lo que venía ahora era más difícil. Aprender a vivir sin miedo, sin riqueza, sin máscaras. Y quizás, en esa pobreza de certezas, empezar de nuevo. Cuando lo sacaron esposado, la casa se volvió un eco. Ningún sonido parecía encajar en esas paredes que alguna vez fueron símbolo de prestigio. Las luces seguían encendidas, el aroma del vino derramado flotaba en el aire, y el reflejo del mármol mostraba el desastre que habíamos fingido no ver.
Camila se sentó en el suelo, con el vestido arrugado y los ojos vacíos. Me acerqué despacio, la abracé sin decir palabra. No había nada que añadir. El ruido de las sirenas bastaba para contarlo todo. Desde la ventana vi cómo los policías lo subían al coche. Sergio no gritó, no forcejeó. Solo bajó la cabeza, cuidando aún de mantener la compostura. Su traje de diseñador empapado de vino, sus zapatos italianos llenos de barro. El hombre que se creía intocable ahora era un cuerpo derrotado, un pedazo de mentira con corbata. Pensé en todo lo que había perdido, su libertad, su poder, su fachada. Pero sobre todo, su dignidad, esa que nunca tuvo, pero fingió con tanto estilo. La casa quedó en silencio, y por primera vez pude oír el sonido de mi propia respiración. Me levanté, caminé por la sala y observé los retratos, las esculturas, los relojes de lujo que ya no significaban nada. Cada objeto me parecía cómplice. Me detuve frente al piano, donde Camila solía tocar cuando era niña. Pasé los dedos por las teclas y recordé una época en la que aún creía que el amor podía salvarlo todo. Ahora entendía que la verdad, aunque duela, es el único idioma que no envejece. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y vergüenza. Los medios llenaron titulares con su nombre, empresario acusado de fraude y falsificación. Las fotos de la mansión, los carros deportivos, los viajes al extranjero. Todo expuesto. El lujo que antes deslumbraba ahora lo condenaba. La gente ama derribar a los ídolos falsos, y Sergio era uno más. Verlo en televisión, cabizbajo y sin su sonrisa ensayada, me provocó una mezcla extraña de alivio y tristeza. Camila no salió de su cuarto por 2 días. Cuando lo hizo, sus ojos estaban hinchados, pero su voz era firme. ¿Cómo se vive después de esto, mamá?, me preguntó. Con verdad, le respondí. Y con tiempo. Se quedó mirándome, como si intentara entender el sentido de esas palabras. Luego se recostó en mi hombro, igual que cuando era niña. Esa noche dormimos juntas en el sofá, rodeadas de un silencio que por fin no dolía. Al amanecer, decidí abrir las ventanas. El aire fresco entró con fuerza, moviendo las cortinas de seda. El sol iluminó el salón, y la casa, sin su dueño, parecía más grande, más respirable. Camila preparó café y lo sirvió en las tazas finas que siempre se usaban para las visitas. Ahora es para nosotras, dijo sonriendo débilmente. Tomé un sorbo. No sabía si era felicidad lo que sentía o una paz prestada. Pero por primera vez en años, el sabor era real. La policía siguió viniendo por algunos días, recogiendo documentos, tomando declaraciones. Ramón también fue citado. Lo vi en la puerta, con el uniforme impecable y la mirada baja. «¿Está bien, doña Elena?», me preguntó. «Sí», le respondí, «gracias por no callar». Asintió. No lo hice por valor, lo hice por justicia. Esa frase me acompañó toda la tarde. En un mundo donde el dinero parece comprarlo todo, la justicia se siente como un lujo antiguo. Una tarde, mientras organizábamos la sala, Camila encontró una carta. Estaba guardada en un cajón del escritorio de Sergio. La abrió con manos temblorosas. «Es de él», dijo. La leímos juntas. Pedía perdón, o algo parecido. Decía que el poder lo había devorado, que la ambición lo cegó. No lloré. Las disculpas que llegan después del daño no limpian nada, solo pesan. Pero guardé la carta. No por él, sino para recordar lo que la mentira puede hacer incluso al más elegante de los hombres. Los abogados comenzaron el proceso de recuperación de mis bienes. Don Ernesto se encargó de todo. «Usted saldrá limpia de esto», me aseguró. Yo asentí, pero dentro de mí sabía que ninguna cuenta bancaria puede devolver lo que se pierde cuando la confianza muere. El dinero volvería, quizás la propiedad también, pero la inocencia, esa se había ido. Aún así, me prometí reconstruir, ladrillo por ladrillo, la vida que él quiso robarme. Esa noche, al mirar las luces de la ciudad desde la terraza, pensé en lo irónico que era todo. El hombre que amaba las apariencias había caído frente a su propio espejo. El lujo fue su cárcel, su obsesión, su final. Cerré los ojos y respiré profundo. No sentía odio, solo un cansancio sereno.
Camila apareció detrás de mí, me abrazó por los hombros y susurró: «Ahora sí estamos libres». Y yo, por primera vez, le creí. Los días que siguieron fueron un desfile de cámaras, titulares y curiosos. Los periodistas acampaban frente a la mansión, como si el escándalo fuera un espectáculo de lujo que nadie quisiera perderse. «El empresario dorado cae en desgracia», decía un periódico. Otro mostraba su rostro esposado junto a la frase del club privado a la cárcel. Cada titular era un recordatorio de lo que habíamos vivido, pero también una advertencia de que la verdad, cuando sale a la luz, no siempre trae consuelo. Camila dejó de leer las noticias. «No quiero saber más», repetía. Pero los vecinos murmuraban, las llamadas no paraban, y las redes sociales multiplicaban cada detalle. Algunos la compadecían, otros la juzgaban. En los círculos donde antes era admirada, ahora era solo la esposa del estafador. Vi cómo su orgullo se quebraba poco a poco, y me dolió. Ella había creído en un amor que se compraba con joyas, viajes y cenas elegantes, y ahora todo eso le sabía a ceniza. Yo trataba de mantenerme al margen, pero las miradas también me alcanzaban. La gente ama el escándalo, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Una tarde, en el supermercado, escuché a dos mujeres susurrar: «Es la suegra de ese hombre, la de la herencia». Me limité a sonreír. No podían imaginar lo que se siente ver tu vida convertida en un rumor. En silencio, seguí empujando el carrito. Ya no me importaba limpiar mi imagen, lo único que quería era recuperar mi paz. Mientras tanto, don Ernesto seguía trabajando en mi caso. Me llamaba todos los días con actualizaciones. «El juez ha congelado sus cuentas. Elena. Recuperaremos la propiedad y los fondos». Agradecí su esfuerzo, aunque la palabra fondos me sonaba vacía. El dinero regresaría, pero lo que perdí no tenía precio. Lo que más deseaba no se guardaba en una cuenta bancaria: la fe, la confianza, el amor sin sospecha. Todo eso había quedado manchado. Camila comenzó a colaborar con las autoridades. Testificó contra Sergio, entregó documentos, explicó cada firma, cada transacción. Fue valiente, aunque sus ojos ya no brillaban igual. Una tarde, después de declarar, la encontré sentada en el jardín. «Me siento desnuda, mamá», como si todos vieran mis errores. Me senté a su lado. «No son errores, hija. Son heridas. Y las heridas, cuando sanan, dejan carácter». Ella sonrió apenas. Esa fue la primera vez que vi en ella la fortaleza que alguna vez creí perdida. La prensa continuaba publicando detalles: los autos de lujo, las cuentas en el extranjero, las joyas incautadas. Todo aquello que antes definía a Sergio ahora era su sentencia. «La riqueza se volvió su ruina», comentó don Ernesto con ironía. Y tenía razón. El mismo mármol que reflejó su poder ahora era escenario de su caída. Miré la casa y pensé que la belleza puede ser peligrosa cuando no tiene alma detrás. Decidimos mudarnos. No podía seguir viviendo entre recuerdos de cristal. Encontré un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, con ventanas grandes y un balcón que daba al parque. Camila me ayudó a empacar. «No tenemos mucho», dijo. «Tenemos lo necesario», respondí. Dejamos atrás la mansión, los muebles carísimos, los retratos. No miramos atrás. Era hora de empezar sin adornos. Sin apariencias. Sin miedo. El primer día en el nuevo lugar fue extraño. No había porteros ni cámaras, solo el ruido de los niños jugando y el olor del pan recién hecho del mercado. Colgué una foto antigua en la pared, Camila de niña, con una flor en el cabello. Me recordó que la felicidad puede ser simple. Hicimos café, nos sentamos en el suelo y hablamos por horas. Reímos. Lloramos. Fue la primera conversación sincera que tuvimos en años. Por las noches, todavía soñaba con Sergio. No con el hombre, sino con su sombra. En mis sueños, caminaba por la casa vacía y oía su voz susurrando mi nombre. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. Pero ya no era miedo lo que sentía. Era memoria. Y las memorias, cuando se enfrentan sin huir, pierden poder. Aprendí que el perdón no siempre se da a los otros. A veces se da al reflejo que uno ve en el espejo.
Una mañana, mientras leía el periódico en la terraza, vi una nota pequeña. Sergio Gutiérrez enfrentará juicio final el próximo mes. Cerré el diario y respiré hondo. La vergüenza ya no era mía. Era suya. Sonreí. Afuera, el sol se filtraba entre las hojas del árbol y el ruido de la ciudad sonaba a vida. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que no necesitaba lujo para sentirme completa. Solo dignidad. Y eso, al fin, lo había recuperado. Las semanas posteriores fueron un silencio que dolía. La casa nueva era pequeña, pero tranquila. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, los vidrios temblaban y me recordaban los ventanales inmensos de la mansión. Pero aquí no había mármol, ni perfumes caros, ni risas falsas. Solo el sonido de la vida real, los pasos de los vecinos, el canto de los pájaros, el rumor del tráfico lejano. Todo lo que antes me parecía ordinario ahora era un lujo que no tenía precio. Respirar sin miedo se volvió mi mayor riqueza. Camila y yo tratábamos de adaptarnos. Ella había conseguido un trabajo sencillo en una agencia de viajes, y yo, aunque ya jubilada, me ofrecí como voluntaria en un centro comunitario. Pasábamos los días lejos de las miradas, lejos de los titulares. A veces me preguntaba si realmente habíamos ganado. Sí, la justicia estaba de nuestro lado, pero dentro de mí seguía un vacío. Había sobrevivido, pero ¿a qué costo? La soledad que vino después de la guerra era un tipo distinto de castigo. Por las noches, la recordaba dormida en su habitación de antes, envuelta en sábanas de seda, creyendo que el mundo era perfecto. Ahora la veía llegar cansada, con la ropa arrugada y una sonrisa frágil. Pero esa sonrisa era verdadera. Mamá me dijo un día, ¿crees que el amor puede empezar de nuevo? Le respondí sin dudar, el amor no se pierde, hija. Solo cambia de forma. Me abrazó. Y en ese abrazo entendí que, aunque todo se había derrumbado, aún teníamos lo esencial. Sin embargo, el peso del pasado seguía ahí. Algunas noches despertaba con pesadillas. Soñaba que Sergio tocaba la puerta, con su traje perfecto y su voz tranquila. En el sueño me ofrecía un trato: volvamos a ser familia. Firmemos la paz. Y yo, incluso dormida, decía que no. Porque hay heridas que no merecen ser curadas. Me levantaba, bebía un vaso de agua y miraba por la ventana. El reflejo del alumbrado urbano me devolvía un rostro que por fin reconocía, el mío. Un día, el padre me llamó. Sergio ha sido condenado, dijo. 5 años de prisión. No supe si alegrarme o llorar. No había justicia suficiente para borrar lo vivido, pero escuchar esa frase cerró una parte del ciclo. ¿Puedo visitarlo?, pregunté. Puedes, respondió. Pero no fui. No necesitaba verlo para saber que su mundo se había reducido a 4 paredes sin espejos. El poder que tanto amó no le servía ahí. Ni el dinero, ni la ropa de diseñador, ni los abogados. Nada compra la conciencia. Camila recibió la noticia en silencio. Pasó todo el día sin hablar. Por la noche, entró a mi cuarto. ¿Tú lo perdonas?, me preguntó. Tardé en responder. Perdonar no significa justificar, hija. Significa soltar. Ella se quedó pensando. Entonces sí, mamá, quiero soltar. Esa noche dormimos abrazadas. Y por primera vez, supe que el perdón no era un acto hacia él, sino hacia nosotras. Era dejar que la historia respirara. Poco a poco, empecé a disfrutar la sencillez. El café por la mañana, el olor del pan del mercado, la charla con los vecinos. Guardé mis joyas, las pocas que me quedaban, en una caja vieja. Ya no necesitaba usarlas. La verdadera elegancia, entendí, era tener paz. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, el sol se filtró entre las hojas, y sentí que el mundo volvía a tener sentido. El silencio, esta vez, no era soledad. Era descanso. La prensa olvidó pronto nuestra historia. Nuevos escándalos ocuparon los titulares, nuevos ricos cayeron, nuevas mentiras se contaron. La vida siguió, como siempre. A veces pienso que la memoria también selecciona lo que puede soportar. Yo elegí recordar sin rencor. No por debilidad,
sino porque el odio pesa más que la tristeza. Y yo ya no quería cargar con nada que me robara la calma. El último domingo de ese año, fuimos a misa juntas. El padre habló del tiempo, de cómo solo lo que se enfrenta con verdad permanece. Camila me tomó de la mano. Sentí su pulso firme, su fe renacida. Lo logramos, mamá me susurró. Asentí. Sí, lo habíamos logrado. No en los tribunales, ni en los periódicos, sino aquí, en el corazón. ¿Y tú? ¿Serías capaz de perdonar a quien casi destruye tu vida, si hacerlo fuera la única forma de recuperar tu paz? ¿O preferirías seguir cargando la herida, aunque te robe los días más tranquilos? Pasaron los meses y la vida empezó a tomar un ritmo diferente, más lento, más honesto. Las mañanas ya no eran un campo de batalla. Me despertaba con el sonido del reloj viejo, preparaba café y abría las ventanas para dejar entrar la luz. En el mueble de la sala, entre libros y fotografías, estaba el álbum. No lo había tocado desde el día en que todo terminó. A veces lo miraba de lejos, con respeto. Era mi pasado encerrado en cuero, mi testimonio de que el poder y la codicia pueden disfrazarse de amor. Una tarde, mientras ordenaba el closet, lo saqué con cuidado. El olor del cuero seguía siendo el mismo, mezcla de tinta, polvo y recuerdo. Lo coloqué sobre la mesa y pasé la mano por la tapa. No lo abrí. No hacía falta. Conocía cada página, cada mentira escrita con elegancia. Aquellas hojas habían sido mi condena y también mi salvación. Las palabras de Sergio, sus planes, sus cálculos, todo estaba ahí, intacto. Era mi historia, pero también mi advertencia. Confiar ciegamente puede costar la vida. Camila entró en la sala y me vio observándolo. ¿Aún lo conservas?, preguntó. Asentí. Sí, hija. Es parte de lo que fuimos, y de lo que ya no somos. Se acercó, lo tocó con la punta de los dedos. Quémalo, mamá. No vale la pena tenerlo. La miré con ternura. No puedo. Esto no es rencor. Es memoria. Guardó silencio, y entendí que sus heridas necesitaban olvidar, mientras las mías solo podían sanar recordando. Cada una carga la verdad como puede. Busqué una caja fuerte pequeña que tenía desde mis años de trabajo en el banco. La limpié y la coloqué dentro del armario, detrás de mis pocas joyas. Allí, entre lo que alguna vez tuvo valor material, guardé el álbum. Giré la llave y respiré hondo. No era solo un gesto práctico, era simbólico, cerrar lo que dolió, sin destruirlo. Aprendí que olvidar es una forma de negación, y yo ya no quería negar nada. Había sobrevivido, y eso era suficiente. Esa noche, cenamos en la terraza. Camila sirvió sopa caliente y encendió una vela pequeña. «¿Sabes qué es lo más raro?», me dijo. «Que ya no me asusta no tener dinero». Sonreí. «El dinero da comodidad, hija, pero no paz». Ella suspiró. Antes pensaba que la felicidad tenía aroma a perfume caro y a ropa nueva. Le respondí con una frase que me nació del alma. La felicidad huele a pan recién hecho y a conciencia tranquila. Rió. Y en esa risa escuché el sonido de la libertad. Al día siguiente, recibí una carta del juzgado. Me notificaban la restitución oficial de mis propiedades. La leí despacio, sin emoción exagerada. Era justicia, no venganza. Llamé a don Ernesto para agradecerle. «Usted ganó algo más importante que el dinero, doña Elena», me dijo. «Ganó respeto». Esa palabra me conmovió más que cualquier número en una cuenta bancaria. Porque el respeto, una vez perdido, cuesta más que el oro. Fui al banco por última vez para firmar los papeles de mi herencia recuperada. El gerente me saludó con una cortesía nueva, casi arrepentida. «Nos alegra verla de nuevo». Asentí, sabiendo que lo que realmente les alegraba era tener mi dinero de regreso. Pero no los juzgué. El mundo se mueve con intereses, no con afectos. Lo importante era que yo ya no pertenecía a ese sistema de apariencias. Había aprendido a valorar lo que no se puede comprar, la serenidad. Esa tarde me senté frente al balcón y observé a los niños jugando en el parque. Pensé en la ironía de mi historia. Tuve que perderlo todo para entender lo que valía de verdad.
El lujo me había rodeado, pero me había dejado vacía. Ahora, en un lugar modesto, sentía plenitud. La dignidad no necesita decoraciones. Solo necesita espacio para respirar. Camila salió del cuarto con una caja en las manos. «¿Qué harás con las cosas de papá?», preguntó. «Nada», respondí. «Que el tiempo las guarde por mí». Me abrazó y se quedó conmigo un rato. El sol se ponía lentamente, tiñendo de naranja los edificios. Me di cuenta de que el amor, cuando se limpia del miedo, se vuelve más fuerte. Quizá no éramos la familia perfecta, pero éramos reales. Y eso, después de todo, era suficiente. Esa noche dormí profundamente. No soñé con Sergio, ni con la casa, ni con el miedo. Soñé conmigo misma, caminando por un jardín desconocido, sin peso, sin culpa. Al despertar, supe que había cerrado el último círculo. El álbum seguía ahí, guardado, pero ya no me dolía. Era solo un recuerdo encerrado detrás de una puerta que no necesitaba abrirse otra vez. El tiempo empezó a moverse con suavidad. Los días se parecían entre sí, pero en ellos había una calma nueva. Camila y yo habíamos aprendido a convivir con los silencios, sin miedo a lo que escondían. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuché el timbre. Era ella, con un ramo de flores y una sonrisa nerviosa. «¿Puedo pasar?», me dijo, como si necesitara permiso para entrar a mi propia vida. Asentí. No hacía falta decir más. Había algo distinto en su mirada, algo que se parecía a la paz. Colocó las flores en un florero de cristal y me observó. «Mamá, he pensado mucho en todo. En ti, en él, en lo que permití». Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de sinceridad. «Sé que te fallé, que no te creí cuando más lo necesitabas». Sentí que las palabras me atravesaban despacio, sin rabia. Le hice un gesto para que se sentara. «No necesitas decirlo, hija». Pero ella insistió. «Sí, necesito». Su tono era una súplica, una herida abierta buscando cierre. Se sentó frente a mí, en la mesa donde tomábamos café todas las mañanas. La luz del atardecer entraba por las ventanas grandes, bañando todo con un tono dorado. Durante años pensé que el dinero daba seguridad. Que tener una casa perfecta, un matrimonio elegante, una tarjeta sin límite, era garantía de felicidad. Hizo una pausa. Pero cuando todo se derrumbó, entendí que la única seguridad que uno tiene es el amor de los que no te abandonan. Bajó la mirada. «Y yo te abandoné, mamá». La miré en silencio. Había esperado tanto ese momento que, cuando llegó, no supe qué sentir. Todos cometemos errores, Camila. El tuyo fue creer en alguien que sabía mentir mejor de lo que tú sabías amar. Ella lloró. No con ruido, sino con esa tristeza callada que pesa más. Me levanté, caminé hacia ella y tomé su rostro entre mis manos. Lo importante no es quién nos rompe, sino qué hacemos después de recoger los pedazos. Le sonreí. Tú estás aprendiendo a hacerlo. Camila se recargó en mi hombro, como cuando era niña. «¿Me perdonas?», susurró. Cerré los ojos. «Ya lo hice hace tiempo, hija». El perdón no espera a que el otro lo pida. Llega cuando el corazón se cansa de cargar con el dolor. Ella se quedó quieta, abrazándome. Las flores sobre la mesa desprendían un aroma dulce. El aire tenía ese sabor melancólico de las reconciliaciones sinceras. Afuera, el cielo se oscurecía lentamente, como si el día también quisiera descansar. Después de un largo silencio, le ofrecí café. «¿Con azúcar o sin?», pregunté. «Con», respondió, sonriendo entre lágrimas. Mientras servía, pensé en cuántas veces había repetido ese gesto en casas más grandes, con vajillas más caras, sin sentir nada. Pero ahora, con 2 tazas simples sobre la mesa, sentí que estaba sirviendo dignidad. No lujo, no poder, sino algo mucho más valioso, la oportunidad de empezar de nuevo. Camila comenzó a hablar de su nuevo trabajo. «Es modesto, pero me gusta. Trato con personas reales. Gente que ahorra para su primer viaje, no para presumirlo». Su voz tenía un brillo nuevo. Aprendí que el dinero no limpia la conciencia, solo la disfraza.
Asentí. Sí, hija. El lujo sin alma se vuelve cárcel. La escuché hablar y me di cuenta de que había cambiado de verdad. Ya no era la mujer que necesitaba ser admirada, sino alguien que había conocido la humildad desde la herida. Antes de irse, me entregó un pequeño sobre. Es una carta, dijo. La escribí hace semanas, pero no tuve valor de dártela. La abrí. Era una disculpa escrita a mano, con palabras torpes y verdaderas. Decía que me admiraba, que entendía mi soledad, que quería ser digna de mi confianza otra vez. La guardé en el cajón, al lado de mis pocas joyas. Esta será mi herencia más valiosa, le dije. Ella sonrió, y sus ojos brillaron como cuando era niña. Nos despedimos en la puerta. Gracias, mamá. Por nada, respondí. Por todo, corrigió ella. Se alejó por el pasillo, y por un instante vi en su espalda la mujer que siempre soñé que fuera, fuerte, humana, imperfecta. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, dejando que las lágrimas cayeran sin tristeza. Eran lágrimas de alivio, de amor limpio. Esa noche dormí sin pesadillas. El álbum seguía guardado, pero ya no era una sombra. Era parte de una historia que, contra todo pronóstico, había terminado con amor. Me dormí pensando que el perdón, cuando es sincero, no borra el pasado, lo ilumina. Y esa luz, aunque suave, basta para empezar otra vida. La vida, después del caos, empezó a parecerse a la calma. Camila me llamó un sábado por la mañana. Encontré una casa pequeña en las afueras, dijo con entusiasmo. Tiene un jardín y mucha luz. ¿Quieres venir a verla? Dudé unos segundos. Había jurado no volver a compartir techo con nadie, pero su voz sonaba tan viva, tan sincera, que acepté. Tomé mi bolso, ese viejo de cuero que había sobrevivido a todo, y salí con el corazón ligero. No era una mudanza cualquiera, era un regreso a la esperanza. Cuando llegamos, el aroma del campo se mezclaba con el de las flores nuevas. La casa era modesta, de paredes blancas y ventanas grandes. No había mármol, ni lámparas de cristal, ni cuadros costosos. Solo una mesa de madera y un par de sillas de colores. ¿Te gusta?, preguntó ella. Asentí. Es perfecta. Camila sonrió y respiró hondo. Aquí no hay recuerdos de él, dijo en voz baja. Solo espacio para lo que viene. Sentí un nudo en la garganta. Por fin estábamos empezando en limpio. Esa tarde fuimos al mercado del barrio. Compramos plantas, cortinas, algunos platos. Nada de lujo, solo lo necesario. Me sorprendió lo feliz que se veía eligiendo cosas simples. Antes no sabía vivir sin marcas, comentó riendo. Ahora me basta con que huela a hogar. La observé caminar entre los puestos, saludando a los vecinos, hablando con naturalidad. Era otra mujer, más ligera, más real. Entendí que el dinero había dejado de gobernar nuestras decisiones. Por primera vez, elegíamos desde el corazón. Pasamos la primera noche en la nueva casa tomando chocolate caliente. Afuera llovía, y el sonido de la lluvia sobre el techo era música. Camila colocó una vela sobre la mesa. No parece mucho, dijo. Parece todo, le respondí. La luz danzaba entre nosotras, y en ese instante supe que el lujo no tiene que ver con el precio, sino con el significado. Esa pequeña mesa era más valiosa que cualquier comedor de mármol. Era símbolo de lo que habíamos recuperado: dignidad, cariño y verdad. Los días siguientes se llenaron de rutinas nuevas. Yo me encargaba del jardín, Camila de la cocina. Plantamos flores, pintamos las paredes, colgamos fotos antiguas. En una de ellas aparecíamos las dos, años atrás, sonriendo en un hotel boutique de la playa. Esa éramos nosotras antes de todo, dijo ella. No, respondí. Esa éramos nosotras sin aprender. Ahora sí sabemos quiénes somos. Sonrió y me abrazó. Era cierto. A veces hay que perderlo todo para descubrir la raíz de lo que importa. Un domingo, mientras tomábamos café en el porche, Camila me entregó una llave dorada. Esta es tu casa también, dijo. La miré sorprendida. No, hija, esta es tu nueva vida. Y la quiero contigo, respondió. No pude evitar llorar. Gracias, susurré.
por traerme de vuelta. Guardé la llave en mi bolso, junto a una medalla que mi madre me dio hace décadas. Ese bolso, testigo de mis fugas y mis regresos, ahora cargaba paz en lugar de miedo. Con el tiempo, los vecinos nos conocieron. Nos invitaban a reuniones, a tomar café, a platicar. Me sentía útil otra vez, viva. Algunos sabían quién había sido yo, pero nadie lo mencionaba. En ese barrio no importaba el pasado, solo el presente. Camila se reía más, dormía mejor, y su voz recuperó la suavidad que le conocí de niña. Un día me dijo: «Mamá, siento que aquí el aire pesa menos». Le sonreí. El aire pesa menos cuando no hay secretos. Una tarde recibí una carta del juzgado. Sergio había solicitado vernos. La leí y la rompí sin pensarlo. No había odio, solo cierre. No necesitaba escucharlo ni perdonarlo de nuevo. La verdadera justicia ya se había cumplido. Estábamos vivas, libres y en paz. El dinero recuperado descansaba en el banco, pero no lo tocábamos. Era un símbolo, no un refugio. Ahora el valor estaba en lo invisible, la confianza, la risa, los días sin temor. Poco a poco, la casa se llenó de flores. Rosas, margaritas, jazmines. Cada una parecía contar una historia distinta. Algunas brotaban torcidas, otras fuertes, pero todas buscaban la luz. Me sentaba en el jardín a observarlas y pensaba que, de alguna forma, nos parecíamos a ellas. Dañadas, pero floreciendo igual. La vida, entendí, no te devuelve lo que perdiste, pero te regala la oportunidad de sentir distinto. Y eso, a mi edad, es un milagro. Una noche, mientras apagaba las luces, escuché a Camila decir desde su habitación: «Mamá, gracias por no rendirte». Me quedé de pie en el pasillo, con los ojos húmedos. No respondí. A veces el amor no necesita palabras. Cerré mi puerta y me acosté. En la mesita de noche descansaba la llave dorada, brillando bajo la luz tenue. Sonreí. Después de tanto dolor, por fin estábamos en casa. Y esta vez, el hogar no era un lugar, era nosotras mismas. El día del juicio llegó con un cielo gris. No había viento, ni sol, ni ruido, solo una calma espesa que parecía contener la respiración del mundo. Camila y yo caminamos por el pasillo del tribunal en silencio. Cada paso resonaba como un eco de lo vivido. Me había preparado para ese momento durante meses, pero tenerlo frente a mí otra vez, eso era otra batalla. «¿Estás lista, mamá?», me preguntó. «Hace tiempo», respondí. Y aunque mis manos temblaban, dentro de mí solo había serenidad. La sala estaba llena de murmullos. Los periodistas seguían atentos, con cámaras listas para capturar cualquier gesto. En el estrado, los jueces revisaban documentos, y el aire olía a papel, a polvo y a justicia. Cuando lo trajeron, esposado, todo pareció detenerse. Sergio caminó con la cabeza erguida, el mismo porte de siempre, pero sin brillo. Llevaba un traje gris barato y los zapatos gastados. Lo miré y entendí que el lujo puede caerse tan fácil como una fachada de yeso. Era un hombre sin escenario. Cuando nuestros ojos se cruzaron, no sentí odio. Lo que vi fue vacío. Una ausencia profunda donde antes hubo arrogancia. Bajó la mirada primero, y ese simple gesto me liberó de todo lo que me había atado a él. Era como si el poder, el dinero, las mentiras y las promesas falsas se disolvieran en ese instante. Por un momento pensé en lo irónico que era todo. Yo, la mujer frágil que él subestimó, era ahora la única capaz de mirarlo sin miedo. El juez leyó la sentencia con voz firme. Fraude, falsificación de documentos, intento de homicidio. 5 años. Escuché sin parpadear. No hubo aplausos, ni lágrimas, solo el sonido del martillo finalizando la historia. Camila tomó mi mano. Se acabó, susurró. Pero en realidad no era un final, era una limpieza. Una página en blanco que nos costó sangre escribir. Lo observé por última vez mientras lo llevaban. No gritó, no suplicó. Solo se volvió ligeramente y me miró. Supe que era su forma de pedir perdón sin palabras. Salimos del tribunal bajo una llovizna ligera. El agua caía suave sobre las escaleras, y el aire tenía olor a tierra mojada.
¿Te sientes mejor?, me preguntó Camila. Me siento libre, dije. Y lo sentía de verdad. El pasado ya no me perseguía. Caminamos hasta el auto, y al subir, respiré profundo. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo de siempre. Los autos, la gente, la vida. Y nosotras, por fin, éramos parte de ella sin miedo. Esa noche, en casa, encendí una vela frente a la ventana. La llama bailaba con suavidad, proyectando sombras sobre las paredes. Pensé en Sergio, no con rencor, sino con distancia. Ojalá encuentre su paz, murmuré. Porque entendí que el odio es una prisión sin barrotes, y yo ya había pasado demasiado tiempo encerrada. Cerré los ojos y sentí algo que no recordaba: compasión. No por él, sino por la parte de mí que alguna vez lo amó. Con el tiempo, la noticia se desvaneció. Otros escándalos ocuparon los titulares, otros nombres llenaron las pantallas. Nuestro pasado se convirtió en una historia vieja que ya no interesaba a nadie. Pero para mí, seguía viva en los silencios, en las noches tranquilas donde el alma repasa lo que aprendió. La justicia no devolvió lo perdido, pero me dio algo más valioso: el derecho a cerrar los ojos sin temor. Un mes después, recibí una carta del penal. No la abrí. No necesitaba leerla. La quemé lentamente en el jardín, viendo cómo las palabras se volvían ceniza. Esto también se acaba, dije en voz baja. Las llamas iluminaban mi rostro, y por primera vez en años, el fuego no me asustó. Era purificación. Era final. Camila llegó con 2 tazas de té. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, hija, respondí. Hoy enterré todo lo que nos hizo daño. Se sentó junto a mí. Entonces ahora solo queda vivir. Asentí. La lluvia volvía a caer, pero ya no era amenaza, era alivio. Cada gota lavaba un recuerdo. Cada respiración era un comienzo. Esa noche dormí profundamente. En mis sueños, caminaba por un jardín lleno de luz, sin muros, sin miedo. Al despertar, el sol entraba por la ventana. Me miré en el espejo y no vi culpa, ni dolor. Solo a mí misma. Libre. Completa. El pasado, al fin, tenía nombre de historia. Y yo, después de tanto, tenía nombre de mujer. Hoy escribo desde el jardín que Camila y yo plantamos con nuestras propias manos. Las flores crecen torcidas, imperfectas, pero llenas de vida. Cada mañana me siento en la banca de madera y observo cómo el sol toca los pétalos, como si quisiera agradecerles su resistencia. Pienso en todo lo que perdí, mi casa, mi seguridad, mis ilusiones. Pero también en lo que gané: verdad, calma, libertad. El lujo que antes me rodeaba se esfumó, y no lo extraño. Aprendí que hay más elegancia en el silencio que en un salón lleno de espejos. El viento mueve las cortinas del comedor, y el aroma del café recién hecho se mezcla con el de las flores. Camila prepara el desayuno, canta bajito, y por un instante me parece que el tiempo se detiene. En su voz no hay tristeza, solo gratitud. ¿Sabes, mamá? Nunca pensé que el amor pudiera renacer después del miedo. Sonrío. El amor no muere, hija. Solo espera a que la verdad lo despierte. Nos reímos juntas. Y esa risa, sencilla y sin pretensión, vale más que cualquier joya que alguna vez tuvimos. El álbum sigue guardado en el cofre, lejos de la vista. No lo destruyo porque forma parte de mi historia. Es la prueba de que la oscuridad puede ser maestra cuando uno decide no quedarse en ella. A veces, cuando pienso en Sergio, no siento odio. Solo una especie de distancia fría, como cuando recuerdas una película que ya no te duele. Su ambición, su sed de poder, su amor por las apariencias, todo eso lo convirtió en su propio enemigo. Y yo, que fui su víctima, terminé siendo testigo de su ruina y de mi renacimiento. La justicia humana hizo su parte, pero la verdadera justicia llegó después, cuando logré dormir sin temor, cuando volví a confiar, cuando la risa regresó a mi casa. Ese fue el verdadero juicio. Ningún juez puede dictar sentencia sobre el alma, eso lo hace el tiempo. Y el tiempo, aunque lento, siempre se inclina hacia la verdad. Hoy puedo decirlo sin titubear: sobrevivir no es ganar, es aprender a vivir sin cadenas. Por las tardes,
Camila y yo caminamos hasta el parque. Llevamos pan para las palomas y hablamos de cosas simples, recetas, sueños, planes pequeños. Quiero abrir una cafetería algún día, me dice, con música suave y libros usados. Le tomo la mano. Hazlo. Lo simple también puede ser grandioso. Ya no la veo como a una hija rota, sino como a una mujer que supo levantarse. Y eso, para una madre, es la victoria más grande. De vez en cuando, me invitan a dar charlas en un centro comunitario. Cuento mi historia sin dramatismo, solo con verdad. Las mujeres me escuchan en silencio. Algunas lloran, otras asienten. Les digo siempre lo mismo, nadie puede quitarte tu dignidad si tú no la entregas. Y cuando termino, siento que cada palabra que antes dolía ahora sana. Hablar no es revivir el dolor, es transformarlo en luz. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Camila me trajo una sorpresa. Era una foto nuestra, enmarcada. En la imagen, ambas estábamos riendo en el jardín, rodeadas de flores. Quiero que la cuelgues donde todos la vean, dijo. Lo hice. Ahora esa foto cuelga en la sala, justo donde antes había un espejo. Y cada vez que la miro, recuerdo que la belleza no está en la perfección, sino en la verdad. Algunas noches, me siento en el porche con una copa de vino barato. Miro el cielo y agradezco. No tengo fortuna ni propiedades grandes, pero tengo algo que no se compra, la paz de saber que sobreviví siendo yo misma. A medianoche escapé de la casa de mi hija, pienso, pero lo que realmente hice fue escapar de una vida que no era mía. La libertad llegó con miedo, pero se quedó con amor. El viento sopla suave. La luna aparece entre las nubes, enorme, luminosa. Cierro los ojos y escucho el sonido de los grillos, el murmullo de las hojas. Todo está en calma. Todo encaja. Si alguien me hubiera dicho hace un año que este sería mi final, no lo habría creído. Pero aquí estoy, viva, serena, en paz. El lujo ya no es oro ni mármol. El lujo es esto, una noche tranquila y una conciencia limpia. Y mientras el reloj marca las 12, sonrío. Porque fue exactamente a esa hora, una medianoche cualquiera, cuando decidí huir del infierno. No sabía entonces que estaba corriendo hacia mí misma. Hoy, bajo esta luna que lo vio todo, sé que la historia no terminó en la fuga, sino en el regreso. Regresé a la vida. Regresé al amor. Regresé a mi dignidad. Y eso, después de todo, es mi final feliz. ¿Has tenido que huir alguna vez para salvarte, aunque nadie entendiera tu miedo? ¿Has sentido esa soledad que duele más que la herida misma, esa sensación de ser invisible hasta para quienes criaste con amor? Si es así, quiero hablarte a ti, con el corazón en la mano. Porque sé lo que es entregar la vida entera por una familia, por un hogar, por alguien que juró cuidarte, y descubrir un día que ese amor se volvió indiferencia. Sé lo que se siente mirar tu reflejo y no reconocerte entre tanta culpa y tanto silencio. Pero escucha, tú no estás rota. Eres historia viva, eres raíz, eres la voz de todas las mujeres que sobrevivieron al desprecio sin perder su ternura. Puede que te hayan quitado cosas, casas, dinero, promesas, pero hay algo que nadie puede arrebatarte, tu dignidad. Esa dignidad que, incluso en tus noches más largas, sigue brillando como una vela que no se apaga. Y si hoy te sientes cansada, si la vida te pesó más de lo que podías cargar, quiero que recuerdes esto. Aún hay amor esperándote en lugares sencillos, en un amanecer, en una taza de café, en una risa compartida, en tu propia voz que dice basta. No importa quién te falló, importa que tú sigas aquí, de pie, respirando, aprendiendo a quererte como mereces. No naciste para ser descartada ni para vivir con miedo. Naciste para inspirar, para enseñar con tu ejemplo que las segundas oportunidades existen. Porque el valor no está en nunca caer, sino en levantarte con el alma limpia. Y créeme, cuando aprendes a caminar con la cabeza en alto, hasta los fantasmas del pasado se inclinan ante tu paz. Así que si esta historia te tocó, prométeme algo. No cierres tu corazón. El mundo necesita más mujeres como tú, mujeres que aman, que perdonan, que se reconstruyen. Porque aunque algunos te hayan hecho sentir pequeña, la verdad es que tu historia vale oro. Y si alguna vez dudas de tu fuerza, solo mira al espejo y repite conmigo. Sobreviví.
Y eso ya me hace extraordinaria. Si esta historia te acompañó o te hizo sentir menos sola, suscríbete al canal y quédate con nosotras. Aquí recordamos que nunca es tarde para empezar otra vez. Porque aún hay mucha vida esperando por ti. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando una madre vio a su hijo humillado frente a su propia esposa y decidió hacer algo que cambió el rumbo de toda la familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Vi a mi hijo limpiando baños. Mi nuera rió, solo para eso sirve. Entonces yo tomé el teléfono, porque lo que hizo esa madre después, te dejará sin aliento. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.